Pasamos al segundo ponente. Se trata de José Mariano Agudelo Blanco, que viene a hablarnos del viaje del rey Alfonso XIII a las Urdes en el debate parlamentario del Congreso de los Diputados. Todo el mundo conoce el clásico viaje que hace el rey Alfonso XIII a las Urdes, aquella zona de Extremadura inhóspita. Bueno, no hace falta que yo diga nada, que luego Buñuel lo llevó a la pantalla. El autor ahonda en algunas cuestiones controvertidas y con cierto tremendismo pues apostilla. Una alquería es un montón informe de tugurios metidos en la falda de una loma y cuajados de lechos y jara. Las viviendas son hechas de barro y trozos de pizarra, techadas con losa de la misma roca, sin más puertas ni ventanas que un pequeño hueco de poco más de 1 metro de altura por donde apenas puede entrar un hombre. En el interior, una sola habitación, donde viven reunidos los padres y los hijos con la cabra, el cerdo y el jumento. Según muchos urbanófilos, de por un despropósito esta afirmación, pero bueno, quizá la cuestión habría que enfocarse en que era algo que podía ocurrir con mayor o menor frecuencia en las alquerías más pobres, que eran las más apartadas, pero no tomarlo como norma general. Más macabro resulta el relato que hace sobre el traslado de los muertos. Y dice, la mayoría de las alquerías carecen de cementerio. Cuando ocurre una defunción, el cadáver se ata a una escalera de mano y se coloca encima de un borriquillo entre 2 sacos de paja. Y en esta forma recorre 15 o 20 kilómetros, bordeando abismos, vadeando ríos, expuesto a cada momento a encontrar sepultura en las profundidades de un barranco o en el lecho de un río. Yo he visto en la ladera de una sierra a una pobre madre sentada y llorando sobre el cadáver de un hijito que ella misma conducía en una artesa. Una escena similar se puede ver en la película que antes, o en el documental que comentabas antes de Buñuel. Ahí la tenemos en pantalla, el fotograma, ¿no? Bueno, pues igual que el caso anterior, sigo pensando que eran situaciones excepcionales y no pues generales, ¿no? En cuanto al debate parlamentario, pues resulta, ya por centrarnos ahora en este otro apartado, resultan significativas las escasas referencias a las Urdes en aquella primera mitad del año 1922. A las Urdes y a Extremadura. A partir de junio, cuando tuvo lugar la visita del rey, se acrecentaron mucho. Pero no siempre para aliviar la situación de la comarca o para tomar las medidas adecuadas, sino que muchas veces los diputados o los políticos utilizaron aquel lance parlamentario para atacar al rey, al gobierno o al adversario político. También hubo otras intervenciones sinceras que consiguieron mejorar la situación en la comarca, ¿no? Antes de la visita del rey, a principios de junio, el conde de Romilla, Juan Alcalá Galiano, era el representante, el diputado electo por el distrito de Hoyo, al que correspondían las Urdes, pues hizo una especie también en la Cámara, hizo una especie de puesta en escena de quizá exagerada y con no cierto pesimismo, ¿no?, de aquella situación en que se encontraban las Urdes. Y entre otras cosas decía así: la región más atrasada y abandonada que hay en España, una región que yo, como todos los que la conocen, considero una verdadera vergüenza, un baldón, no solo para el distrito de Hoyo, que tengo el honor de representar aquí, sino para la provincia de Cáceres e incluso para toda España. Me refiero a la región de las Urdes. Pues bien, en esta región, que tiene 1.200 kilómetros cuadrados de extensión y 8.000 habitantes, no hay ni una carretera, ni un médico, ni un practicante, ni una farmacia, y apenas hay iglesia y apenas hay escuela. Allí no hay nada de nada. Continúa su discurso indicando que las carencias de las comunicaciones pues es la causa de la miseria en las Urdes, de la falta de enseñanza, y en relación con el estado sanitario da lugar algunas veces a incidentes verdaderamente macabros. Y me voy a explicar un poco. En las Urdes, cuando muere un pobre individuo en una de sus alquerías, hay que llevarlo a la cabeza del ayuntamiento, que es el único sitio donde hay cementerio. La conducción del cadáver se hace por unos senderos largos y difíciles. Hay que ir allí para darse cuenta de lo que son aquellos senderos. Y para ello se coloca el cadáver, y digo el cadáver porque allí no hay féretros,
en una parihuela y en el cementerio de la cabeza del partido se le entierra. Esto es un tiempo normal, porque cuando viene el invierno, las crecidas de las aguas convierten los riachuelos en torrentes. Allí no hay puente y quedan las alquerías completamente aisladas. Y los cadáveres permanecen insepultos días y días. Y se da el caso no poco frecuente de que sobreviene el periodo de putrefacción y eso lo tienen que soportar todos los vecinos de la alquería y, lo que es más triste, toda la familia. Bueno, el diputado nos vuelve a plantear la cuestión que antes hizo el ingeniero Pero Argemí. Hombre, no hay que descartar situaciones iguales. Además, el mismo ingeniero dice que fue testigo, ¿no? como hemos escuchado antes, de una de esas conducciones, la que tenemos ahí en la pantalla. Pero vuelvo a decir que quizás se esté enfocando el asunto desde una perspectiva errónea, porque habría que encuadrarlo en esas situaciones más extremas, en las alquerías más alejadas, sobre todo en las urdes altas, que eran las más agrestes, y no en el resto. Además tenía muy poco vecindario, y no en el resto del territorio, que contaba con una población mayor. Bueno, pues las peticiones del diputado decía también que como resultado de esta situación la mortalidad en las urdes rebasa todas las cifras conocidas, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Y aportaba algunos datos que pongo aquí en la pantalla. Desde luego son unas cifras escandalosas, ¿no? Porque en el último pueblo, Casares de Urdos, 92 por 1000, estaba al norte o se encuentra todavía, Casares de Urdos, al norte de la comarca. Bueno, quizás sean exageradas, ¿no? Pero esto de las estadísticas, sobre todo en lo que se refiere a los datos, casi siempre hay que relativizarlo. Las peticiones estas del diputado fueron contestadas pues satisfactoriamente por los ministros del ramo, y ya se tomaron algunas medidas para paliar esas carencias en las urdes, sobre todo en lo que se refiere al acceso a los caminos, para un poco contrarrestar ese aislamiento que tenía, ¿no? Por aquellos días también el diputado Eduardo Vicenti se lamentaba del analfabetismo reinante en España y sacaba a colación el asunto de las urdes. Ahora están de moda las urdes, ¿se van a descubrir las urdes? No hay que descubrirlas, hay que vivificarlas. Hay estepas en las urdes, estepas en los páramos aragoneses, estepas en las tierras de campo y en Andalucía, y estepas antigitanas. De modo que lo que hay que hacer es cultivar los cerebros y los campos. Hombre, este diputado ya nos está planteando que las urdes no eran una cuestión única en España. Había otras muchas zonas con situaciones iguales o peores. En el caso de las urdes se pusieron de moda porque el rey la visitó, pues tanto para bien como para mal. Esta cuestión de las urdes como modelo de los males que afectan al país vuelve al Congreso de la mano del diputado Solano, que decía: Su Majestad el Rey está haciendo ahora una visita a las urdes para remediar los males que padece una comarca española. Pero creo que, por desgracia, y en cuanto se refiere a los servicios organizados por el Estado, gran parte del territorio nacional son verdaderas urdes. Bueno, pues otra vez las urdes como sinónimo de infortunio, de los males que afectaban al país, como dice el diputado, un aspecto peyorativo que poco debió gustar a los urdanos y desde luego ahora tampoco a aquellos que estudian la comarca. Pero de todas formas el urdano, a pesar de todo esto, no renegaba. Ya vimos antes con Unamuno que tenía un apego especial a su tierra, no renegaba de su patria chica, por decirlo así coloquialmente, ¿no? Mi buen amigo Félix Barroso, un estudioso de la comarca y, por decirlo coloquialmente, también comprometido hasta la médula con la cultura tradicional, cultural de las urdes, también pone en valor este aspecto identitario orgulloso del urdano cuando dice: los urdanos, sobre todo la gente mayor, distingue dos territorios colindantes al suyo. Al norte, Castilla, y para la parte de abajo, Extremadura. Ello reafirma el dicho que corre por la comarca: jurdano, ni extremeño ni castellano. Bueno, pues las postremerías de aquel año siguieron aflorando las urdes en los debates parlamentarios.
con toda esta simbología que estamos hablando y tal, y en forma parecida, por tanto, yo creo que no me voy a tener, porque tampoco me quedará mucho tiempo en ello. Entonces, como colofón un poco, pues decir que hemos repasado los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados, de la prensa de la época, relativa a la visita del monarca Alfonso XIII a las Urdes en 1922. Y bueno, estos debates parlamentarios, aunque no siempre consiguieron o se hicieron con el objetivo de mejorar la situación, otras veces sí se consiguió ya, sobre todo los accesos, pues arreglar los caminos o reparar los que estaban mal, construir otros nuevos y tal. Y en cuanto a también se crearon centros sanitarios y educativos que de alguna manera sentaron las bases para erradicar esas dos grandes lacras que tenían los urdanos, como era la enfermedad y el analfabetismo. Pues en definitiva yo creo que las Urdes iniciaron el camino de la transformación, y ese cambio de rumbo, me atrevo a decir que al menos en parte fue debido a la visita del monarca o a los debates parlamentarios suscitados por esa visita de Alfonso XIII. Pues muchas gracias.